Si hay compensación del Estado a Extremadura, lo que sucederá será lo siguiente: que Rajoy y Monago le regalarán 39 millones de euros a los bancos y que el Estado, es decir, todos nosotros, los ciudadanos, le compensaremos a la Comunidad Autónoma de Extremadura por 39 millones que saldrán de los impuestos de los ciudadanos extremeños y del resto de las comunidades autónomas, es decir, del impuesto de la renta y del impuesto del IVA. Quiere ello decir que Monago y Rajoy le regalan con la mano izquierda 39 millones a los bancos y con la derecha se la quitan a los ciudadanos. El señor Monago debería estar más preocupado por los 167.000 parados que con la obsesión que mantiene con la oposición. No va a conseguir que nos callemos ni que le dejemos de hacer oposición. Nunca el Partido Socialista será dócil con el gobierno del señor Monago como lo es Izquierda Unida. Nunca callaremos ante las tropelías del gobierno del señor Monago. Nunca callaremos ante los recortes de la política del señor Monago como hace Izquierda Unida. Denunciaremos cada vez que creamos conveniente lo que creamos que tenemos que denunciar por el interés general de los ciudadanos y propondremos en la Asamblea de Extremadura recurrir el impuesto bancario del señor Rajoy, porque regala dinero a los bancos y se lo quita a los ciudadanos, porque lo ha hecho con fraude de ley para que las comunidades autónomas como Andalucía, Canarias y Extremadura, que tienen un impuesto bancario, dejen de cobrarlo, y para que otras autonomías como Asturias, que iba a imponer un impuesto bancario parecido, no puedan imponerlo. Y en este país que se exige corresponsabilidad fiscal, la derecha lo que no puede hacer es quitar los impuestos de las autonomías porque gravan a los grandes grupos empresariales o bancarios y ponerle impuestos a los ciudadanos. Porque esa política fiscal regresiva la vamos a combatir políticamente en la Asamblea de Extremadura y jurídicamente ante el Tribunal Constitucional. Y si Izquierda Unida consiente o ampara o aplaude la política fiscal del señor Monago, será nuevamente cómplice de la derecha.